algunos me habéis preguntado cómo hacer el tema del shade manual. Lo hago rápido para que se entienda, ¿vale? Esto es un cerdito de gribo, tope de mono, ¿vale? Ya le he hecho la primera capa de piel y ahora le voy a dar unas sombras un poco en rosado, bueno, más en rosado, más en este color utilizaré, ¿vale? Un Indian Shadow, espero que lo veo, ¿vale? De Scale, que es así en mate y está guay, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí para que se vea mejor. Esta es mi paleta. Utilizo los dos lados del papel para aprovecharla más, ¿vale? Pero bueno, ahora los importantes son estos que hay aquí, ¿vale? Entonces este es el color que he usado de base, ¿vale? Ahora pondré un poquito aquí, ¿vale? Poquísimo, esto ya es una barbaridad de cantidad de pintura para lo que voy a hacer, ¿eh? Para en general. Entonces utilizo un pincel así que esté ya un poquito tocadillo, ¿vale? Y con las Technical Contrast las mezclo, porque sobre todo esta hay que mezclarla, porque si no la mezclas queda satinado, ¿vale? Y al mezclarla pues se queda todo el compuesto bien y no pasa nada, ¿vale? Voy a echar, mira, mojo el pincel entero y he hecho unas gotillas al lado, ¿vale? Ahí se ve bien, creo. ¿Vale? Lo mojo para que queden algunas gotas, fíjate la cantidad que pongo de esto, ¿vale? Unas gotas. Y luego, muy poquita cantidad de pintura, la cojo y la mezclo. ¿Vale? Fijaros que queda blanco, pero luego no quedará blanco, ¿vale? Al aplicarlo. Vale, ya está, ¿vale? Ahora ya tengo un shade propio, casero, con muy poquita pintura y bastante diluido en medium, ¿vale? Entonces, una vez lo tenemos, nos vamos a la figura y le damos bastante, bueno, claro, depende de la figura y de cómo lo queráis, ¿vale? Pero yo en este caso le doy bastante a saco porque es la primera capa, ¿vale? Le pego bastante. No os preocupéis si queda, porque luego se puede quitar fácil. Bueno, como cualquier shade, eso ya sí que es como cualquier shade. Lo aplico por toda la piel. En este caso la ventaja es que al ser un cerdito que tiene casi todo piel, pues mira, pues ya es más fácil para que lo veáis, ¿vale? Importante es dejar cantidad de pintura, o sea, cantidad, digamos, de medio puesto en las zonas en las que creemos que habrá, si la luz viene de arriba, ¿vale? Entonces esta parte de abajo es la importante, la que tiene que quedar con bastante cantidad de pintura, ¿vale? Vale, con esto yo creo que ya habremos... Vale, ahora entonces, ya hemos hecho la primera parte, que es pringarlo a muerte del tema, ¿vale? Entonces la segunda parte, ya con un pincel más fino, lo mojamos un poquito y lo dejamos que no quede seco. Y entonces ahora retiramos el exceso que creamos que es demasiado. Aquí, por ejemplo, hay muchísimo. Cuando esto se seca, queda un pegote muy feo, ¿vale? Entonces habría que quitarlo. Vale, lo dejamos ahí. Y ya poco a poco vamos retirando. Secamos el pincel en un papel o en un papel secante o lo que sea y vamos retirando ese exceso de más que le hemos dado, ¿vale? Igualmente, aunque quede un exceso, como luego, en mi caso, no sé, si lo queréis dejar así, pues quedaría bien así. Pero en mi caso, como luego le doy un extra de luz, claro, no pasa nada si queda algún pegote o alguna cosa, ¿vale? Vale, más o menos lo voy a dejar así. Por aquí no tanto. No sé si se ve borroso o se ve bien. Vale, lo voy a ir dejando así y luego en todo caso cuando quede seco, ahora brilla un huevo porque está mojado, pero cuando queda seco queda igual que una contrast o que un shade normal digital. Entonces cuando quede seco quedará totalmente mate, ¿vale? Ya lo veréis. Quizá no quedaría mate si hubiera mucha cantidad saturada de color, o sea, de pigmento, pero por ejemplo aquí abajo, por ejemplo, hay bastante. Pues seguramente aquí, depende de cómo, no quedará 100% mate. Pero tampoco me preocupa porque aquí luego va el barro, va la hierba y para el uso que lo voy a dar no me preocupa demasiado, ¿vale? Pues este es un poco el tema. Ahora lo dejaré secar y os pasaré la foto de cómo queda el resultado, ¿vale? Pues este es el cerdito ya una vez seco. Si os fijáis, en esta zona de aquí,
aún está, o sea, brilla un poquito, ¿vale? Y eso es porque se ha acumulado mucha cantidad de medium con pintura. Entonces esto se solucionará cuando apliquemos un barniz mate. Si no vais a barnizar toda la figura, con un poquito de barniz mate le dais por aquí, un poquito, que no quede mucha cantidad, porque si no entonces blanquea, y deberíais ya acabaros de cargar ese pequeñito brillo que pueda quedar, porque en una sombra nunca debería haber brillo, ¿vale? Entonces, el resultado, si os fijáis en el resto de la figura, es completamente mate. Incluso hay zonas en las que es más oscurito que otras, para darle un poco, en este caso al cerdito, un poco de tonalidades diferentes, en una sola aplicación, para que veáis lo chulo que queda, ¿vale? Ahora, por ejemplo, podríamos hacer los dientes, que simplemente tiene una pequeña capa blanca, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es lo mismo que hemos hecho antes, el mismo procedimiento, aprovechando incluso el sobrante, porque ahora ya lo usaré para otros cerditos, pero en todo caso para la muestra, ¿vale? Cogería un poquito de rojo para cambiarle el tono, ¿vale? Y con esa mezclilla más rosada, porque va a quedar así como rosada, haría lo que es la parte, digamos, de las encías y eso del cerdo, ¿vale? Una aplicación, ¡pum! ¿Veis? Queda súper bien, bueno, como cualquier sombra, tampoco es magia esto ya lo conocéis, ¿vale? Y ahora lo mismo que antes, quitamos el sobrante, ¿vale? Y va a quedar así, lo voy a dejar secar de nuevo la boca y voy a mostraros cómo queda. Pues una vez seco es como queda, ¿vale? Las encías quedan así un poco blancas y esto es porque una vez secado pues aún no ha cogido, o sea, deja traspasar la parte de, digamos, de la capa base, que era blanca, entonces queda aún un poco transparente, no queda 100% como querríamos, ¿vale? Entonces aquí simplemente hay que volver a añadirle otra capa y ya está, no tiene más, ¿vale? Entonces le meto una capa más. ¿Vale? Si os fijáis, se me ha ido un poquito aquí en este lado, pues limpio, ¿vale? Voy a retirar el exceso, como hemos hecho antes. Y ya está, y lo vamos a dejar secar. Es una cosa muy importante que no os he comentado hasta ahora, es que una vez ya lo hayáis dejado así, ya creáis que el resultado deseado es este, dejarlo secar, pero no volváis a darle ninguna pincelada más, ¿vale? Porque tiene que dejar todo el proceso de secado completo, porque si no va a quedar muy mal, te va a quedar unas líneas, se va a notar la marca del pincel, entonces dejarlo secar del todo, y si luego veis que os habéis equivocado o que había mucha cantidad de pintura, le volvéis a dar otra capa o lo intentáis ajustar, pero una vez ya ha empezado el proceso de secado, que pasa al minuto, ahora por ejemplo aún podría retocar algo, pero pasado un minuto o así, sobre todo en superficies muy planas, si por lo que sea, ostras, aquí se me ha ido un poco y hay mucha cantidad, ya no la toquéis. Si la tocáis, tener en cuenta que luego tendréis que repasar, porque quedarán pegotes más oscuros que otros y quedará bastante mal, ¿vale? Eso ya es ensayo y error, ya os daréis cuenta. Pero una vez ya creáis que está, no lo toquéis más y lo dejáis secar el tiempo que haga falta. ¿Que queréis seguir trabajando? Pues le dais con un poquito con el secador, vigilando sobre todo que no se escurra la pintura con la fuerza del viento, o sea que con un secador con menos potencia y tal, lo dejáis secar o le dais caña, lo que queráis. Y a partir de una vez seco ya volvéis a aplicar una capa o lo que haga falta, ¿vale? De nuevo, dejamos secarlo y vemos el resultado. Ok, pues ya tenemos seco la segunda capa. Ahora más o menos ya sí que tenemos el resultado que buscábamos en la boca y las encías. Y ya está, ahora queda para mí lo más divertido, que es empezar a subirle luces, darle un poquito de vidilla, pues a toda la figura, ¿no? Toda la faena que tiene, que es más entretenida. Ya está, las sombras las tenemos aplicadas, hemos elegido ese color para que coja una sombra de esa piel de cerdito, que en otras circunstancias no hubiéramos podido elegirla. Entonces, al poderla fabricar, pues te facilita mucho la vida, sobre todo en estos casos, ¿vale? No digo que sea, digamos, la solución definitiva, pero al menos sí que tienes algo por lo que fabricarte tus propias sombras en base a los colores que elijas y no sean los estándares. Con un bote tienes para bastante y coges solo el producto que necesitas en cada momento, ¿vale? Y a partir de ahí, pues eso, lo más divertido, ¿vale? Venga, a disfrutar de la pintura. Nos vemos en el siguiente.